Paz a vosotros, hermanos. Es un gusto para todo el ministerio estar compartiendo estos momentos de alabanza y adoración con todos ustedes, y todo esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Los invito para que nos dispongamos y que dispongamos todo nuestro ser para reconocer el nombre de nuestro Dios. El Salmo 103, del versículo 3 al 5, nos dice que nuestro Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras dolencias, quien rescata nuestra vida del hoyo. Además, nos corona de favores y misericordias y sacia de bien nuestra boca, dice, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Amén. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, podemos estar seguros y convencidos que nuestro Dios está con todos nosotros, porque así lo está declarando su palabra. Él es quien nos perdona, Él es quien nos sana, es quien nos rescata, es quien nos corona de favores y además sacia de bien nuestra boca y viene a saciar nuestras vidas. Por eso los quiero invitar para que a través de este canto agradezcamos a nuestro Dios todas esas bondades y esas misericordias que tiene para con todos nosotros. Este canto se titula Cada Mañana. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Estoy por tu bondad. Aleluya, 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 aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Amén. Gracias a nuestro Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. A continuación vamos a poner este servicio en manos de nuestro Dios, y para esto quiero invitar a mi hermano Francisco Ríos, diácono de nuestra iglesia, para que él nos lleve en oración. Bien, oremos en esta mañana. Bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía en todo momento, y glorificamos tu nombre, Padre, en esta mañana, en estos momentos, dándote gracias por todo eso antes mencionado, Señor. Y ahora, Padre, nos disponemos a pedir, Señor, que tú bendigas este culto de escuela sabática, el cual, Padre, lo queremos celebrar, Señor, en tu nombre. Tú eres el invitado especial, es a ti, Señor, a quien nos debemos, y por lo tanto a quien elevamos tributo, Señor, a través de estos cantos, a través de nuestras palabras, Señor, pero queremos hacerlo a través de nuestra vida. Y como no, Señor, si tu Santo Espíritu es el que, como dice tu palabra, nos habrá de guiar, como lo ha hecho desde que tú así lo quisiste, Señor, a toda verdad. Bendice este culto, Padre, bendice las almas reunidas en todos los puntos, Padre, de la ciudad donde nos alcanzan a ver esta transmisión, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, siga en medio de los tiempos, como dice también tu palabra, el profeta, Señor, que tú en medio de los tiempos, Señor, habrás de prosperar tu palabra. Y hoy, Señor, nuestra confianza es que hoy no va a ser la excepción, Señor. Tu Espíritu Santo nos habrá de guiar a toda verdad. Señor, gracias por estar entre nosotros. Ven a estar entre nosotros, Señor, en esta celebración, ya que tu palabra, Señor, nos habrá de guiar y de ayudarnos, Señor, a ser santos como tú quieres que así lo seamos. Señor, ponemos este culto en tus manos y lo hacemos, Señor, amparados en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 145, del versículo 1 al 3, y vamos a brincar al 21, y nos dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Solo nuestro Dios merece la gloria y la honra, y por eso nos dice el versículo 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Por eso los invito para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, porque solamente Él merece la gloria. Vamos a entonarlo para su honra y su gloria. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador,
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. A el alto y sublime, a el alto y sublime, que habita la eternidad. Es su nombre, es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, a el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Amén. La gloria y la honra solo para nuestro Dios. Algunas de las funciones del Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, es consolarnos, es liberarnos, es guiarnos, es acompañarnos, es fortalecernos. Y nuestro Dios está dispuesto en este momento en cada uno de sus hogares para que usted pueda levantar esa voz y le pueda decir que venga a su vida y que venga a su corazón. Si usted tiene una necesidad de consuelo, si tiene necesidad de ser liberado, si tiene necesidad de guianza de parte de nuestro Dios, o requiere acompañamiento, o requiere fortaleza, le invito para que con todo su corazón le diga a nuestro Dios: Señor, ven a mi vida, muévete en mi corazón, toca mi mente y toca todo mi ser. Le invito a que con este canto le diga a nuestro Dios estas palabras de todo su corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Nuevamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete. Dile: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Nuevamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios
Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile de todo corazón, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dile con todo tu ser que se mueva en tu corazón. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Que ese sea nuestro deseo, que nuestro Dios se mueva con su espíritu en la vida de cada uno de nosotros. A continuación vamos a recibir a nuestro hermano Gabriel Hernández, ministro de nuestra iglesia, quien tiene a su cargo la exposición de la palabra en esta mañana. Bueno, antes de recibir a mi hermano, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea quien nos guíe a lo largo de este estudio. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, que moras en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta mañana porque sin duda tú has derramado tu Espíritu sobre nosotros y has permitido que experimentemos tu palabra que nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Agradecemos esa guianza y ese acompañamiento que nos das con tu Espíritu, Señor. Y en estos momentos te suplicamos que toques nuestra vida, que toques nuestro corazón y que nos guíes a lo largo de este estudio y que uses a mi hermano Gabriel para que él exponga tu palabra y que esa palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así recibimos a mi hermano Gabriel Hernández, ministro de nuestra iglesia, para llevar a cabo este estudio. Dios les bendiga. Amados hermanos, paz a vosotros. Es un gusto saludarles a mis hermanos que nos siguen por este medio. Y es una alegría también porque tenemos hoy la oportunidad en esta hermosa mañana de meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Continuando con las enseñanzas que hemos estado adquiriendo, hermanos, a lo largo de este presente trimestre, lo cual estoy seguro ha sido de gran bendición para nuestra vida y seguirá siendo de bendición para la iglesia, para todos nosotros. En este momento quiero primero, hermanos, hacer alusión a las frases que encontramos aquí en la portada de nuestro cuaderno. Dice aquí en la portada: 100 años de gracia, una iglesia ferviente. Quiero hacer hincapié en esto, mis hermanos. En verdad que gracias a nuestro Dios, porque han sido 100 años en los que podemos decir con toda seguridad que si el Espíritu de Dios no hubiese estado impulsando su obra, no sabemos, hermanos, dónde estaríamos en este momento. Pero hasta hoy la iglesia de Dios persevera, persiste, y ahora, hermanos, también con el propósito de que
lo que Dios siempre ha querido para nosotros, que seamos una iglesia ferviente. Estuve consultando, hermanos, acerca de esta palabra ferviente. Implica, hermanos, una iglesia fervorosa, una iglesia que está comprometida, que tiene una profunda convicción en su vida acerca de Dios, y que entonces, hermanos, con ese fervor sigue las pisadas de su Maestro Jesucristo. Estamos viviendo, como ustedes lo saben, hermanos, tiempos de pandemia. Actualmente, por causa de esta situación, no nos podemos reunir en los santuarios. Pero yo digo en esta mañana, gracias a Dios, que a pesar de que no podemos hacer presencia física en nuestros templos, sabemos que el Señor está con su pueblo a través de la presencia de su Espíritu Santo. Y esto es algo, hermanos, que nos debe llenar de paz, de gozo, de tranquilidad. Por ello, mis hermanos, en esta mañana la reflexión de la palabra de Dios es importante, porque el tema que hemos de considerar lleva como título Cristo y el Espíritu. De entrada, hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de Cristo y el Espíritu, estamos hablando, hermanos, de aquellos que nos están acompañando a lo largo de nuestra vida cristiana desde que creímos en Cristo Jesús. El objetivo de esta lección dice, hermanos, que vamos a abordar el papel que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y también, hermanos, entender la relación que existe con Cristo en el tiempo actual también. Esto es algo muy importante, hermanos. Si Cristo y el Espíritu Santo no están guiando nuestra vida como cristianos, entonces difícilmente, hermanos, vamos a poder realizar la misión para la cual fuimos convocados, fuimos llamados. Yo quiero en esta mañana leer, hermanos, en la parte del énfasis también, y el texto que tenemos como base. Recuerde, el énfasis es que hay un solo espíritu que es el que está moviendo y ha movido a la iglesia a lo largo de los siglos. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, y lo dice a una iglesia en la que podemos ver, de acuerdo a la Escritura, que había abundancia de manifestaciones de los dones del Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo, de entrada, hermanos, quiere que ellos entiendan, que ellos comprendan que el Espíritu que mueve al que habla en lenguas, que el Espíritu que mueve al que profetiza, que el Espíritu que mueve al que hace milagros, es solamente uno solo: el Espíritu de Dios, que es lo mismo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por ello, hermanos, es muy importante que abordemos este tema en base a la verdad que está en la palabra de nuestro Dios. Quiero, hermanos, de entrada hacer dos lecturas bíblicas que nos van a servir también como base de nuestro estudio. Estas lecturas bíblicas, hermanos, son las que tenemos allí en Juan 16 del 7 al 11 y en 1 Corintios capítulo 12. Voy a dar lectura, hermanos, primeramente a la cita bíblica de Juan, para que lo tengamos presente, hermanos, al momento en que ya estemos analizando la palabra de nuestro Dios. Dice aquí el apóstol Juan: empero os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Estas palabras, hermanos, las expresa nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando Él ya les está preparando, hermanos, les está preparando en sus corazones para que ellos sepan
que Él está próximo a partir, próximo a no estar ya entre ellos, hermanos, pero Él les está prometiendo que van a seguir disfrutando de su ayuda, de su bendición, a través de la presencia del Espíritu Santo. La otra cita en cuestión, hermanos, es una disertación que todos hemos leído muchas veces en la Biblia, una disertación que hace el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. En esta parte, hermanos, no voy a leer todo el capítulo, solamente quiero leer del capítulo, del versículo del 1 al 7, del capítulo 12. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Bueno, estas dos lecturas las estaremos analizando en el transcurso del estudio de esta lección, mis amados hermanos. Enseguida, hermanos, quiero que pasemos a la parte de la introducción. Quiero decirles que en la introducción y en el análisis del tema tenemos varias citas bíblicas. No las vamos a leer todas propiamente. Algunas citas solamente las voy yo a mencionar. Las voy solamente a parafrasear. Algunas citas bíblicas para que pero usted allí en casa, de donde nos esté usted siguiendo, usted puede ahí seguir también el orden de esta enseñanza en la escuela sabática, en el cuadernillo, y usted puede ir considerando las citas bíblicas allí en casa. Le animo para que se concentre en el mensaje, le animo para que tome su Biblia y para que usted así me pueda acompañar también cuando estemos analizando esta parte de las Escrituras. Bueno, si entramos a la introducción, hermanos, lo primero que podemos decir es que es cierto lo que se declara aquí, hermanos. Es un tema muy importante, el que hace referencia a la coparticipación de Cristo y al Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, el cristianismo, como dice aquí en su historia, ha seguido ciertos sesgos en relación con este tema de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Les quiero comentar que yo consideré la palabra sesgos, y sesgos, hermano, el sesgo está relacionado, de acuerdo al diccionario, está relacionado con el prejuicio y la intuición. Con eso está relacionado el sesgo. Entonces quiere decir que algunas enseñanzas quizás nos hemos equivocado al expresarlas, pero más que nada quizás con prejuicio, o quizás porque yo siento o considero que esto es lo que quiere decir. Cuando que lo que tenemos que hacer, hermanos, es simplemente acudir a la palabra de nuestro Dios. Es natural, hermanos, que estos asuntos que son tan importantes, tan profundos, este tema tan profundo acerca de el Espíritu Santo, pues nos cause todavía cierta controversia, pero nosotros creemos que el Espíritu hasta ahora nos va a seguir unificando para tener un criterio que sea acorde a la palabra de nuestro Dios. Y fíjense cómo este entendimiento no completo acerca de estos temas se dio en los líderes judíos de la época de Cristo. El judaísmo, hermanos, conforme a su religión monoteísta, una religión de muchos años, hermanos, ellos, hermanos, consideraban que la naturaleza divina solamente estaba en Dios. Por tanto, hermanos, cuando llega Jesucristo y se hace presente ante ellos, ellos no pueden reconocerlo como el Hijo de Dios. No pudieron reconocer y aceptar su preexistencia y su origen y su naturaleza divina. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dice a aquel paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Se acuerda qué pensaron los líderes religiosos que escucharon esas palabras de Cristo?
Y ellos dijeron, este hombre blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Sí, porque para ellos, hermanos, Jesucristo era solamente el hijo de José y María. No estaba reconocido en su naturaleza divina por parte de ellos. Y por si esto fuera poco, hermanos, también a principios del siglo XIX, hermanos, se postularon algunas doctrinas antitrinitarias que dejaron a Jesucristo, la persona de Jesucristo, la dejaron en segundo término y reconocían solamente a Jesucristo como un hijo, digamos, adoptivo, como una criatura, pero no como el unigénito Hijo de Dios. Estas posturas, hermanos, totalizaron entonces ciertamente la divinidad solamente en el Padre y no en el Hijo. Y entonces esto quiere decir, hermanos, que ahí faltaba ese conocimiento más preciso conforme a la palabra de nuestro Dios. Los aspectos cristológicos que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de nuestro Dios, nos dan testimonio y declaran la preexistencia y la divinidad del Señor. Si usted recuerda lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versículos, se declara lo siguiente: que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, les dice el apóstol, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual, dice él, constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, aquí, hermanos, en este testimonio de la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, se da fe, sin lugar a dudas, de la preexistencia y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, quizás esa falta de conocimiento más completo acerca de la obra de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, hoy esto puede ocurrir también, hermanos, en relación con Cristo y el Espíritu. En la palabra de Dios encontramos que la iglesia tiene dos dimensiones, hermanos. Se le llama, de acuerdo al texto que estamos analizando, una dimensión cristológica, porque proviene de Cristo, y una dimensión neumatológica, porque está fundada también o proviene también conforme a la inspiración del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si nos consideramos una iglesia que nos preciamos y que realmente deseamos ser fieles a la palabra, hermanos, entonces en nuestra iglesia debe cuidar el lugar que en las mismas escrituras se le da al Espíritu Santo después de la partida del Señor. Si ustedes recuerdan, en el texto que leíamos al principio de nuestra escuela, Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo, pero les está diciendo a través de ustedes, va a convencer al mundo, ¿de qué? De su pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios también. ¿Quiénes son los que deben de evidenciar? ¿Quiénes somos los que debemos de evidenciar esta enseñanza, hermanos? Si no somos nosotros la iglesia de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos este ministerio y debemos de ejercerlo porque el Señor nos capacita para que lo podamos alcanzar, hermanos, para que lo podamos hacer. Y aquí podemos decir, hermanos, que entonces la venida del Espíritu Santo aseguraba para los discípulos la continuidad de la obra que Jesucristo inició y desarrolló durante su ministerio. Ahora, para con los discípulos iba a ocurrir lo mismo. Entonces, ciertamente el Señor cumplió su palabra cuando Él les dice, no los voy a dejar solos, vendré a ustedes. Otro punto importante, hermanos, que podemos corroborar también en la palabra de nuestro Dios, es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros lo hemos leído varias ocasiones, hermanos, encontramos claramente una participación protagónica del Espíritu en la iglesia. Y aunque aparece ciertamente en toda la Biblia, hermanos, podemos ver que la iglesia también hemos tenido en momentos, hermanos, ciertos apegos, quiere decir ciertas inclinaciones. Por un lado, hermanos,
Puede ser que le demos mayor atención a Jesucristo, olvidando lo que el Espíritu puede hacer en nosotros para realizar la misión. Pero por otro lado, hermanos, puede ser, hermanos, que olvidemos la participación del Espíritu y pensemos que todo lo va a desarrollar nuestro Señor, nuestro Salvador. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que ambas posturas no son las correctas, no son las más adecuadas. Yo creo que podemos decir entonces, en base a esto, hermanos, que la iglesia ejerce sus funciones, vea usted bien, bajo el señorío de Jesucristo el Salvador. En realidad, cuando hablamos de Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos hablando de una sola cosa. El Espíritu nos guía, sí, pero el que está ahí es Cristo, administrándonos también a nosotros. Por eso no debemos de tomar posiciones extremas que nos puedan hacer equivocarnos en relación con esto. Y hablando del libro de los Hechos, recuerdan que muchas veces se ha dicho que el libro de los Hechos, algunos dicen, debería de ser no Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la participación protagónica que tiene el Espíritu. Entonces, hermanos, es importante esto. Este tema, hermanos, aunque pareciera para algunos no tener relevancia, podemos decir, hermanos, que el Espíritu es el alma de la iglesia, es el que le da vida, es el que la impulsa. No seguimos diciendo hasta hoy, hermanos, seguimos diciendo que somos la comunidad del Espíritu Santo. Seguimos declarando, hermanos, que estamos bajo el impulso ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por ello es muy importante, hermanos, tomar en cuenta este tema. Es la presencia del Espíritu en la iglesia lo que nos ubica más allá, hermanos, de cualquier agrupación social, con medios sociales, ayuda, no sé. Entonces podemos decir con seguridad que por medio de su Espíritu, Dios y Jesús se hacen presentes para acompañarnos en la misión. Porque el Espíritu Santo procede de Dios, pero también procede de Cristo. Yo no voy a leer los pasajes, pero los pasajes que tenemos ahí como base, en uno de ellos se nos dice, hermanos, que cuando Jesucristo le dice a los discípulos, cuando ustedes vayan a hablar ante los tribunales, cuando los lleven por causa de mí ante los tribunales, no tienen que pensar lo que van a decir. ¿Qué les dice Cristo, hermanos? El Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Pero también, hermanos, en Gálatas 4:6 dice la palabra de nuestro Dios que es por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nosotros podemos decir Abba, Padre. Entonces, es cierto, es algo muy importante, hermanos, que ahí está la presencia de Dios y de Jesús a través del Espíritu Santo, hermanos. Podemos decir entonces que el nivel de acción, dirección e influencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos en favor de la misión no se cuestiona, hermanos. Está claro, es contundente, hermanos. Por eso no podemos nosotros hacer ninguna cosa que vaya en contra de esto que es claro en la palabra. ¿Dependemos de Dios, hermanos? Sí, dependemos de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Dependemos de Cristo? Igualmente, hermanos. Por eso podemos decir que lo que Jesús fue para sus discípulos, ahora lo es para nosotros, el Espíritu, como iglesia. ¿Qué hizo Cristo y qué fue Cristo para sus discípulos? Fue su maestro, fue su guiador, fue el que los capacitó, fue el que los enseñó, fue el que les mostró el camino, fue el que les dijo cuáles eran las normas del reino de Dios que ellos deberían de seguir en su vida, y transformó aquellos 12 corazones para su honra y su gloria, y para que ellos pudieran continuar con la labor, con la misión. En aquella ocasión en que Jesucristo está dando una enseñanza a ellos, a través de la enseñanza de la vid, Jesucristo les dijo una expresión de las muchas que mencionó ahí, hermanos, pero esta es singular porque les dijo: recuerden, sin mí, apartados de mí, nada podrán hacer. Quiere decir que es importante la presencia del Espíritu, sí, hermanos, porque la presencia del Espíritu es la presencia de Cristo en nosotros, en nuestro corazón. Y tenemos que ser y tener un corazón humilde y sensible a estas enseñanzas.
de la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, para que pasemos inmediatamente al análisis del tema y a través del mismo, hermanos, ojalá podamos aclarar todavía algunos otros conceptos importantes de este tema que estamos estudiando. En el punto número 1 dice la acción del Espíritu en la iglesia. Podemos ver, hermanos, cómo en Hechos tiene 2 citas bíblicas básicas que no voy a leer, solamente las menciono. Hechos 2:17, donde el apóstol Pedro nos está hablando, ¿verdad?, a la congregación reunida en el día del Pentecostés y les está diciendo que lo que está ocurriendo a través del derramamiento del Espíritu Santo no es más que la promesa que el profeta Joel había ya declarado muchos años antes. Donde Dios le dice a su pueblo a través del profeta: derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Y dice el profeta, y eso lo recuerda Pedro a los hermanos reunidos allí en Jerusalén, y les dice: miren, los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y les dice: y aún sobre vuestros siervos y vuestras siervas voy a derramar ese espíritu mío. Entonces, hermanos, qué importante es que estos pasajes, hermanos, nos muestran precisamente la acción de Dios a través del Espíritu Santo cumplido en su iglesia. Hay otro texto que tenemos como base ahí, hermanos, que es Hechos 6:3. En Hechos 6:3 básicamente, hermanos, sabemos que se habla en una necesidad que hubo en la iglesia, hermanos, que ya estaba en desarrollo y en crecimiento. Fue necesario escoger 7 varones para que pudieran atender a las viudas en sus necesidades. Y recuerda usted que había tres condiciones o 3 características importantes que deberían de tener estos varones. Primero, ¿se acuerda, hermano? Buen testimonio. Posteriormente, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y otra parte importante, que tuvieran sabiduría. Pero no sabiduría humana, hermanos. No, sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto. Entonces, es por medio del Espíritu Santo, podemos decir, que se sostiene la vida unida de la iglesia. Jesús provee carismas que influyen en su edificación y así son repartidos. En Hechos capítulo 20, verso 28, hermanos, se menciona unas palabras que es muy importante. Hoy yo las voy a recordar también a ustedes. Sucede que Pablo, hermanos, va en camino, hermanos, y él quiere platicar y despedirse de la iglesia en Éfeso, y manda a llamar a los ancianos de Éfeso y los manda a llamar a una población llamada Mileto. Ya estando allí en Mileto, hermanos, las palabras del apóstol Pablo fueron palabras muy claras, en las cuales él buscaba animar a los ancianos de Éfeso para que ellos siguieran adelante fieles en el camino del Señor. Pero hay algo singular que Pablo les dice: recuerden que es el Espíritu Santo el que los ha puesto a ustedes como obispos de su iglesia. Por tanto, les dice Pablo, cuiden el rebaño, porque ahí los ha puesto el Espíritu Santo a ustedes para apacentarlo, para cuidarlo. Y entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que todo estaba siendo movido precisamente por el Espíritu de nuestro Dios. Y Efesios 4:8 nos declara eso que nosotros ya sabemos, que el Señor, hermanos, dice la palabra en la segunda parte, dio dones a los hombres. Y sabemos que estos dones también están en nosotros como hijos suyos, hermanos. Punto número 1, hermanos, de esta parte que estamos analizando, dice: debemos ser cuidadosos con aquello que no son manifestaciones del Espíritu. Consideremos que existen actitudes que deben ser vigiladas en las prácticas espirituales. Podríamos, por ejemplo, creer que lo institucional limita a lo espiritual, fomentando por el entusiasmo una forma velada de rebeldía donde quienes se dicen espirituales rechazan toda autoridad. Y desde ahorita podemos hacernos la pregunta, porque aquí viene una pregunta. ¿Usted cree, hermano, que la vida en el Espíritu exime o anula a las autoridades o a la autoridad puesta por Dios aquí en la tierra? De ninguna manera, hermano. Yo en lo personal creo, hermanos, que en esta iglesia a la que yo pertenezco, y es una iglesia que yo amo, hermanos, es una iglesia que yo amo porque yo conozco esta iglesia desde pequeño, hermanos. Mis padres, cuando yo conocí, hermanos, acerca de la palabra, mis padres recién
ellos habían sido convertidos al Evangelio. Por tanto, se puede decir que soy uno de aquellos que, como se dice, ¿verdad? Nació dentro de la iglesia. Yo amo esta iglesia, hermanos, y nunca, hermanos, en la trayectoria de mi vida y aún ya en el trabajo propiamente ministerial, hermanos, nunca he pensado que alguien me haya limitado en algo. Creo que no, hermanos. Creo que lo institucional no limita lo espiritual. Es al contrario, hermanos. Lo espiritual o el Espíritu de Dios es el que debe guiarnos a todos. Y entonces, hermanos, ahí hay una apertura para todos nosotros, hermanos. Nadie puede decir que va a estar limitado por alguna autoridad aquí en la tierra. No, ni tampoco, hermanos, podemos caer en el terreno de rechazar toda autoridad. Les comparto un testimonio, platicando yo con un hermano de nuestra iglesia que lamentablemente ya no está entre nosotros. Este hermano me decía, hermano, es que yo ya no sigo mandamientos de hombres, me decía él. Y dice, yo solamente lo que Dios me diga directamente a mí, y eso es lo que yo hago. Esta es una postura, hermanos, que es antibíblica, porque realmente, hermanos, quien debe guiar nuestra vida en todo momento es Dios. Y si tenemos autoridades en la iglesia establecidas por Dios, también nosotros tenemos que respetarlo. Y tenemos, hermanos, que caminar conforme a estas autoridades que nuestro Dios ha implementado, porque todo sea, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien dice, es que Dios me habló a mí, es que Dios me dijo a mí, debe de tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque lo que Dios ha revelado de él, creo que eso ya está declarado en la palabra de nuestro Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las directrices que nos marca la palabra del Señor. Punto número 2, hermanos. Algunos han caído presa de sus propios desórdenes después de haber perdido la brújula bíblica. La palabra permite discernir toda práctica espiritual bajo un marco de fe, respaldado por el testimonio de la Escritura. Para el creyente lo importante no es lo que uno intuye o percibe, ni lo que se ha recibido por sueños u otro tipo de revelaciones. Si estas revelaciones o estos sueños no son compatibles con las prácticas de la iglesia que fundó Jesucristo, entonces nos damos cuenta que no es lo que yo intuyo, no es lo que yo percibo, no es lo que yo siento que Dios me está diciendo, sino es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que, hermanos, entender este aspecto y realmente, hermanos, tener una vida espiritual acorde a la palabra. Fíjese bien en esto que le quiero comentar. Alguien escribió, hay una espiritualidad que caracteriza nuestro tiempo, pero es una espiritualidad emocional, de los sentidos. Prevalece el emocionalismo, prevalece la afectividad y lo sensible, pero fíjese, prevalece por encima de la razón y el pensamiento lógico. Entonces no debemos, hermanos, de caer en esos errores. Que Dios me dijo, que Dios me declaró. Ya hemos dicho que lo que Dios ha revelado, ahí está plasmado en la Escritura, en su bendita palabra. ¿Y acaso no nos dijo también Juan, hermanos, en su primera carta, le dijo a la iglesia de su época, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios? Si lo que te están diciendo proviene de Dios, perfecto. Sin embargo, estas prácticas, hermanos, pueden traer problemas a nuestra vida cuando no están fundamentadas en la palabra. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, le dijo a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, cuiden a la iglesia, cuiden al rebaño. También, hermanos, él les tuvo que decir algo, fíjese. Y fíjese lo que les dijo también. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y luego les hace esta declaración, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Cuidado con esto, mis hermanos. Esos mismos ancianos que habían sido elegidos por el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia, les dice Pablo, el día de mañana tengan cuidado, porque de entre ustedes mismos pueden surgir enseñanzas que no vayan acordes
a la bendita palabra del Señor. Entonces, cuidado, hermanos, con estas enseñanzas erróneas que nosotros podemos escuchar en algún momento. Seamos precavidos. Punto número 3. En el tiempo del apóstol Pablo se originó un problema en la iglesia de Corinto. Algunos fueron presa de sus propios deseos al ser presuntuosos por competir por los carismas espirituales más sobresalientes. Aún las más básicas reglas de convivencia se omitían, como hablar uno a la vez para evitar crear un ambiente de confusión, como estaba ocurriendo. Comentemos sobre estas incongruencias. A ver, una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Corinto, vamos a ubicarnos en Corinto. Una iglesia que tiene dones espirituales que se están manifestando a través de sus miembros. Pero empezaron a caer en un error, hermanos, en el personalismo, en la vanagloria. Porque entre ellos, hermanos, empezaron ellos a resaltar entre ellos los dones que consideraban ellos más espectaculares, como el hablar en lenguas, como las sanidades, como los milagros, como la sabiduría. Y el apóstol Pablo les dice, bueno, miren, ¿saben más que nada qué es lo que el Señor quiere? Que ustedes profeticen. Pero cuando ellos realizaban su labor profética, también tenían que tener y observar este cuidado. Este texto sí lo voy a leer, hermanos, para que nosotros lo escuchemos. Dice aquí en 1 Corintios 14, 29 al 33, dice la palabra de Dios. Les dice Pablo, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Esto es algo bien importante, pero es algo que la iglesia en Corinto, hermanos, quizás estaba olvidando. Porque quizás yo como que puedo ver un ambiente como de que de repente se arrebataban la palabra o no había un orden en sus reuniones. Y Pablo en este mismo capítulo, al final del mismo, les dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, es incongruente que si era una iglesia, y nosotros somos una iglesia que somos guiados por el Espíritu de Dios, es incongruente que pueda haber rivalidades, que podamos estar ejerciendo ministerios como con una competencia para ver quién lo hace mejor. Eso no se debe dar en nuestra iglesia, hermanos. Eso no debe ser así, mis hermanos. No debe haber ese culto al personalismo, a ver quién habla mejor, quién dice mejor las cosas. Creo que no. Creo que eso es algo que tenemos que cuidar muy bien en nuestro quehacer como iglesia de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el punto número 2 romano. La siguiente parte del análisis tiene como título la importancia de una vida en el Espíritu. Si mal no recuerdo, hermanos, la semana pasada, a través de nuestra hermana que exponía la escuela, ya se nos recordaba, hermanos, la importancia de una vida en el Espíritu Santo. Y yo creo que podemos decir que una vida en el Espíritu es aquella vida que se deja guiar, que se deja conducir, que se deja enseñar por Dios, por Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Que pensamientos, palabras y acciones sean acordes al propósito de Dios. Y el texto base creo que es muy importante, hermanos, también, lo que dice 1 Corintios 6, 19. No ignoren que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Y recuerden, ese espíritu está en ustedes. Ese espíritu se los dio Dios, pero se los dio para edificación. Entonces, ustedes son templo del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos, porque quiere decir que la misma presencia del Señor está en nuestras vidas, está en nuestro corazón. Punto número 1 dice, a pesar de que algunos temen que la doctrina sobre el Espíritu Santo pueda caer en errores como los conceptos trinitarios o prácticas no respaldadas bíblicamente, la iglesia debemos de seguir conociendo y predicando sobre la influencia del Espíritu en este tiempo de la gracia. Puede ser que algunos tengamos temores, hermanos, de que alguien llegue a conclusiones no bíblicas, pero no por eso, hermanos, vamos a detener nuestro quehacer de analizar, de escudriñar, de meditar,
de reflexionar qué es lo que nosotros tenemos que hacer conforme a las directrices del Espíritu de nuestro Dios. Y dice aquí en esta parte, hermanos, este es un asunto medular, quiere decir, es un asunto esencial, es un asunto fundamental que nosotros, hermanos, sigamos meditando acerca de la vida en el Espíritu. Un entender, yo diría así, hermanos, yo lo diría de esta manera, un entender bíblico sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia de Dios en este tiempo, pero siempre conforme a la palabra. ¿Se acuerda aquel hermano de la historia de nuestra iglesia que se nos decía que él acuñó una frase, que esta frase ha trascendido, ¿verdad? Ha trascendido los tiempos. Aquel hermano que dijo, la Biblia o mi Biblia y solo la Biblia. Es bien importante, hermanos, que nuestra iglesia siga haciendo eso precisamente, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pidamos de Dios esa sabiduría, mis hermanos. Pidamos de Dios, hermanos, esa enseñanza a través de su Espíritu, para que estos peligros que hay, hermanos, de mal entendimiento, de escudriñar equivocadamente la palabra, los podamos corregir en nuestra vida de iglesia. Aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Qué otros peligros pueden venir sobre la doctrina del Espíritu que la iglesia ha señalado con firmeza? Bueno, tenemos ahí el ejemplo ¿se acuerda de Simón el mago? ¿Se acuerda? Que estaba en Samaria y que él, hermanos, dice la palabra, que Simón, hermanos, tenía a la gente de su época embelesada, los tenía asombrados. La gente, ¿se acuerda lo que dice la Biblia, lo que decían de Simón? Decían, es que este es el gran poder de Dios. Pero no era así, hermanos. Estaban siendo engañados. No era Dios a través de este hombre trabajando en la vida de aquellas personas. Era un espíritu engañador, de lo cual hoy tenemos que tener cuidado, hermanos, de los espíritus de engaño y de mentira. Dice la palabra de Dios que cuando Simón ve toda la obra que Felipe estaba realizando, y luego cuando llegan también a ese lugar a confirmar a los hermanos Pedro y Juan, llegan a confirmarlos con el derramamiento del Espíritu Santo, entonces Simón fue tan ciego. ¿Se acuerdan lo que les dijo a los discípulos? Denme a mí este poder para que yo también, cuando yo haga algo, entonces también reciban el Espíritu Santo. Pedro lo tuvo que censurar fuertemente, hermanos. Y ya estaba bautizado, ya se había bautizado. Sin embargo, él quería seguir con sus prácticas engañosas, tratando de llevar gente tras de sí. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con estas prácticas. Este es un ejemplo, hermanos, de lo que antiguamente también ocurría en medio de la iglesia. Continuamos, mis hermanos. Vamos al punto número 2. Del punto 2 romano. La iglesia es protagonista en la historia de la salvación por encomienda de Jesús. Esto lo tenemos muy claro. Entonces, hermanos, en este sentido, la participación del Espíritu no es incongruente, no es indeterminada, no es confusa, hermanos. Es cierta, es constante y está verificada en la palabra de nuestro Dios. En Juan 14:17 Jesucristo le dice a sus discípulos, el Espíritu está con ustedes y va a estar con ustedes. Ya mora con ustedes, pero va a estar con ustedes también. Entonces, podemos declarar que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios saliendo de sí mismo para comunicarse con nosotros. Porque dice la palabra que el Espíritu dice, Él los va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que yo les he mostrado. Y también Jesucristo le dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él va a testificar acerca de mí, porque Él va a hablar de lo que yo les he enseñado a ustedes. Vemos pues entonces, hermanos, que es cierto, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos un rol protagónico en este tiempo de la gracia todavía. Nuestra labor es proclamar, predicar, enseñar acerca de los valores del Evangelio y del reino de Dios también. Punto número 3, hermanos. Jesús no es ajeno, hermanos, a la participación protagónica del Espíritu en la iglesia. Incluso, como dice aquí, hermanos, el Espíritu antecede la aparición de Jesucristo en la esfera humana, siendo parte, fíjese, como todo guiado por el Espíritu Santo. En su concepción, ¿se acuerda?
que dice el testimonio bíblico es, se halló haber concebido María por medio del Espíritu Santo. Pero luego también, hermanos, dice en su resurrección, porque Pablo le dice a la iglesia de Roma, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ustedes, ese mismo espíritu los va a levantar a ustedes en la resurrección. Entonces vemos el rol protagónico del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo y en nuestra vida también, ciertamente, hermanos. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que tiene una parte muy activa el Espíritu en la vida de nosotros. Punto número 4. El Espíritu también, dice, aparece en la vida de Jesús. Desde su encarnación, cuando se acuerdan, el ángel Gabriel le dice a María, el poder del Altísimo te hará sombra. Está hablando del poder de Dios para engendrar en ella a su Hijo, en el vientre de María. Entonces, desde su encarnación, desde su bautismo, ¿recuerdan, hermanos? Cuando dice que una paloma llegó y se posó sobre Jesucristo cuando Él sube de las aguas, cuando fue bautizado. Ahí está una representación simbólica del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Igual cuando Él inicia su ministerio, cuando Él termina, hermanos, de enfrentar aquella tentación, dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 4:14, que Jesucristo regresa en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Para qué? Para iniciar su labor ministerial, que sabemos que Él realizó. Y aún dice en el anuncio de su partida, porque Jesucristo les declara ciertamente esto a sus discípulos, que Él está a punto de partir, pero que no los va a dejar solo. Ya vimos el texto básico en esto. Por lo tanto, hermanos, dice, nunca veremos al Espíritu actuando en modo distinto al de Jesús. Viene una pregunta: ¿podría alguien justificar que por el Espíritu vaya en contra de las enseñanzas de Jesucristo o de Jesús? Creo que nadie lo podemos hacer, hermanos. Todo lo que Jesucristo hace, hermanos, todo lo que Jesucristo enseña y muestra, hermanos, está en concordancia con su Espíritu, porque su Espíritu nos muestra lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Sabemos que esto es algo sumamente importante, hermanos. Sería ilógico pensar que nosotros tomáramos otro camino y que el Espíritu nos estuviera diciendo otras cosas. Esto nunca va a ser así. La palabra de Dios no debe de ser contradecida, hermanos, de ninguna manera. Cuando el Espíritu está trabajando en nuestra vida, vamos a hablar y a enseñar conforme al Espíritu. Punto número 5, mis hermanos. La iglesia nace de Cristo. Ciertamente le dice a Pedro Cristo: a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estaba hablando de Él mismo, porque sabemos que Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la roca de nuestra salvación, hermanos. Y también, hermanos, también nace del Espíritu Santo. Por eso en el día de Pentecostés dice la palabra, hermanos, que de repente el lugar donde estaban reunidos llegó un viento recio que llenó aquel aposento donde estaban, hermanos, y luego llegaron unas lenguas de fuego que se posaron en ellos. Se estaba manifestando en ese momento la presencia del Espíritu de Dios que los iba a capacitar para que ellos inmediatamente pudieran empezar y hablar de las maravillas de Dios, como se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que las personas que los escuchaban a los discípulos, dice, en nuestra lengua les oímos hablar las maravillas de Dios. Esto es cierto, hermanos, esto así pasó. Y entonces, hermanos, así de ahí procede nuestro nacimiento, de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, podríamos decir que hay una coparticipación de Jesucristo completamente, porque dice Cristo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sobre el Espíritu Santo dice la Escritura que cada uno de nosotros, ya lo leíamos, nos hemos convertido en morada del Espíritu de nuestro Dios. Esto también, hermanos, es algo que deberemos de tener siempre presente en nuestra vida cristiana, hermanos. Bien, hermanos, vamos a concluir, hermanos, ya la
la reflexión de esta mañana a través de esta escuela sabática, y les voy a invitar para que pasemos a la aplicación de este estudio y podamos también, hermanos, llegar a conclusiones que puedan ayudarnos, hermanos, a mejorar y a profundizar más en el entendimiento que tenemos sobre la obra del Espíritu y de Cristo en nuestra vida de iglesia. Yo le quiero decir que yo lo veo, estos 3 puntos de la aplicación, lo veo como recomendaciones útiles para nuestra vida cristiana. Entonces así lo voy a manejar. Primera recomendación: el tema sobre el Espíritu Santo debe ser más estudiado, como lo hacemos con otros textos. Tenemos que cuidar a la vez que nuestros hallazgos sobre este particular sean congruentes con toda la Biblia, para no generar doctrinas sin sustento. Recomendación: lea durante la semana, o léalo siempre, hermanos, el libro de los Hechos, el Evangelio de Juan, y prestemos especial atención a las partes en las que se habla acerca del Espíritu Santo. Es muy importante esto, mis hermanos. Como iglesia tenemos que tener muy claro lo que es, cómo es que el Espíritu Santo está trabajando hoy en nuestra vida. Tenemos que tener claro, hermanos, que una cosa es hablar del fruto del Espíritu: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y otra cosa es hablar, hermanos, de los dones espirituales. Ambos aspectos, hermanos, son importantes en la vida del cristiano. Tanto debe manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu, como también, hermanos, aquellos dones con los que Jesucristo nos ha dotado, y Dios también, para que nosotros los ejerzamos para la edificación de la iglesia. Y por cierto, hermano, yo quiero hacer una reflexión con usted. ¿Conoce usted sus dones espirituales? ¿O su don o sus dones que Dios le ha dado? ¿Está usted seguro cuáles son los dones con los cuales Dios lo ha equipado? Esto es muy importante, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, que hice una encuesta en una congregación. Y yo le decía a los hermanos: hermanos, por favor, quiero que anoten ahí después de un análisis que hicimos en la Biblia. Y les dije a mis hermanos: anoten por favor qué don sienten ustedes que ustedes tienen. Y les quiero decir, hermanos, que la mayoría de los hermanos anotaron que tenían el don de servicio. La mayoría de los hermanos anotaron que tenían ese don de servicio. Posteriormente, hermanos, a esa encuesta que yo realicé, había una actividad que habría que realizar. Y les digo yo a los hermanos: hermanos, tenemos esta actividad, ¿quién la puede llevar a cabo? Es un servicio que vamos a desarrollar. ¿Saben cuántos levantaron la mano, hermanos? Pues muchos se quedaron con la mano abajo, pero si me acababan de decir que tenían el don de servicio, yo esperé que se levantaran todas las manos para decir: hermano, yo hago esa labor, yo hago ese trabajo que nos está encomendando. Cuidado, hermanos. Es importante conocer nuestro don o dones con los que Dios nos ha equipado. Porque si no conocemos esto, hermanos, ¿cómo vamos a participar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? No podemos. Se requiere que estemos ejerciendo nuestros dones. Y entonces, si usted es de aquellos que todavía tiene dudas acerca de los dones con los que Dios lo ha equipado, hermano, póngase en oración, póngase en meditación delante de Dios y díganle al Señor: Señor, ilumíname para que yo pueda comprender los dones con los que tú me has equipado para servirte, Señor, para ser útil en la iglesia. Les recomiendo que hagamos esto todos, mis hermanos. Punto número 2. Esté abierto a las posibilidades de Dios. Dios no se ajusta a nosotros. Somos nosotros quienes debemos ajustarnos a Él. Por lo que tener un corazón humilde y comprometido con la misión nos dará la sensibilidad para comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si usted observa, hermanos, en esta lectura que acabo de hacer, se habla de un corazón humilde y comprometido. Esto es algo fundamental actualmente en el quehacer de nuestra iglesia, hermanos. En todos los miembros, mis hermanos. Que tengamos un corazón humilde, que tengamos una convicción firme de lo que creemos, que tengamos, hermanos, compromiso con nuestro Dios, para que nosotros entonces podamos permitir que Dios nos utilice, mis hermanos. Dios quiere utilizarnos, pero quiere utilizarnos conforme, hermanos, a su voluntad.
conforme, hermanos, a su palabra, conforme a sus caminos que son justicia, amor, verdad, santidad. Dios quiere utilizar a su pueblo, hermanos, pero nosotros necesitamos dejar que Él nos conduzca, que Él nos guíe. Y para ello necesitamos corazón humilde y comprometido. Y yo quiero agregar una recomendación más en esta parte. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, vivimos nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, cuando vivimos nuestra vida siguiendo caminos que no son el camino de Dios, hermanos, entonces es una forma en que nosotros contristamos al Espíritu de Dios. No le permitimos que actúe en nosotros. Y obviamente entonces, mis hermanos, Dios no nos va a poder utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra. Nosotros somos los que debemos de ajustarnos a la acción de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Punto número 3 y último, mis hermanos. Agradezca a Dios por permitirnos tenerle en la representación de su Espíritu. No es en los templos de materiales preciosos, sino en nuestros cuerpos de barro, frágiles, mortales, donde mora el Espíritu. A pesar de ser vasijas de barro, esto es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un texto, hermanos, que yo le quiero decir a usted. Es un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Me parece un texto muy elocuente, un texto que declara una verdad muy importante para mi vida. Lo tomo para mí, hermanos, porque dice el apóstol Pablo, tenemos empero este tesoro, esto es el conocimiento de Dios, dice, lo tenemos en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros podamos ejercer, que todo lo que nosotros podamos realizar, hermanos, lo vamos a poder llevar a cabo, porque el poder de Dios va a estar trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y vamos a poder, hermanos, enseñar y compartir estas verdades eternas de nuestro Padre. Así que, hermano, agradezcamos a Dios porque Él ha permitido y Él ha decidido que nosotros seamos templo de su Santo Espíritu, hermanos. Y trabajemos en ello, hermanos, ejerciendo nuestra labor conforme a la voluntad de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, les invito para que consideremos la conclusión de este tema, de esta mañana, y que lo que hoy hemos aprendido, hermanos, sea de provecho para nuestra vida espiritual. Nuevos Pentecostés, como los descritos en la Biblia, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, lo encontramos en Hechos capítulo 10, donde se habla cuando Dios derrama el Espíritu Santo en la casa de Cornelio ante la predicación de Pedro. Estos Pentecostés se repiten en la historia cristiana. El Espíritu, hermanos, no se somete a nosotros, sino nosotros al Espíritu, pues de alguna forma nos dirá lo que debemos decir ante los gobernantes del mundo. Esto es cierto. Cada generación de la iglesia debe recuperar su identidad cristológica y neumatológica, esto es del Espíritu, para ser revitalizados por la fuerza que viene de lo alto y así llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros somos el medio, somos, hermanos, la iglesia que tenemos que llevar, hermanos, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, llevar el mensaje del Evangelio, del reino, a toda criatura. Gloria a Dios por su bendición y por tomarnos en cuenta, hermanos, para ser parte de su pueblo. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Gracias a nuestro Dios por su palabra. Sin duda ha sido de grande bendición y Él quiere seguir trabajando en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Nuestro Dios, en su infinito amor y su bondad, nos ha llamado a su gloria eterna, y Él, a través de su Espíritu, quiere seguir perfeccionándonos, quiere seguir afirmándonos, quiere seguir fortaleciéndonos y quiere establecernos
Permitamos que nuestro Dios siga afirmando su voluntad en nuestras vidas y vamos a declararlo con este canto, mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, Él nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Nuevamente, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Solo nuestro Dios merece la gloria y la honra y quiere seguir perfeccionando tu vida. Que así sea. Sin duda nuestro Dios está con nosotros y Él en todo momento permanece fiel. Él es nuestro ayudador y es nuestro proveedor. Y por eso queremos invitarte para que en estos momentos tú dediques un espacio en tu hogar, ahí donde estás, y que podamos nosotros también corresponder a la fidelidad de nuestro Dios, apartando nuestro diezmo y apartando nuestras ofrendas, y que posteriormente las hagamos llegar a la tesorería local de nuestra iglesia, para que así puedan cumplir su propósito, el propósito que Dios tiene para ello. Para todos nosotros como ministerio de la Iglesia de Dios del Templo Ebenezer en Colonia Guayulera, ha sido un placer, ha sido un gusto y valoramos mucho la oportunidad que nos dieron de poder estarlos acompañando en este servicio y deseamos de todo corazón que Dios siga derramando bendición abundante en sus vidas. A continuación, para concluir, quiero invitar a mi hermano Abelardo Alarcón, sobrevedor de nuestro distrito, para que él nos despida en oración. Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de tener este espacio para estudiar la escuela sabática, para estudiar la Biblia a través de esta lección. Y agradezco a Dios también por la participación tan especial que han tenido nuestros hermanos de
la congregación Ebenecer en la colonia Guayulera, mi hermano ministro Gabriel Hernández y el Ministerio de Alabanza que nos han servido en esta mañana. Bendecimos a Dios por ello, hermanos, y ahora pues vamos a despedirnos en una oración, dando gracias a Dios y pidiéndole también que su palabra haga ese proceso en nuestras vidas para transformarnos y que quede ahí guardada y que produzca el fruto para la gloria de Dios que estamos esperando. Así que vamos a orar, hermanos. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu bendición. Gracias porque nos has vuelto a desafiar y para que la iglesia continúe viviendo al impulso del Espíritu Santo. Esperamos, Señor, que este tema que hemos estudiado no sea un estudio solamente a nivel intelectual, sino que lo hagamos, Señor, con todo nuestro corazón, deseando, anhelando fervientemente que tu Espíritu nos mueva, que tu Espíritu nos impulse, que tu Espíritu realice esa obra en nosotros y que nosotros seamos dóciles, que nosotros tengamos la disposición para que cualquier acción que tú realices por medio de tu Espíritu en nosotros tengamos la disponibilidad y la docilidad para dejarnos guiar, para dejarnos mover, para dejarnos impulsar, para dejar que la obra del Espíritu a través de los dones, a través del fruto, a través de las acciones, se manifieste en nuestras vidas de una manera como tú lo esperas, Señor, de una manera extraordinaria. Bendice a tu iglesia, Señor, bendícenos a nosotros, bendícenos en todo, Padre, para que podamos corresponder a lo que tú quieres hacer en estos tiempos a través de tu iglesia por el mover de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y ahora, hermanos, que el amor de Dios se manifieste en la vida de cada uno de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se ha manifestado en su vida, en su obra, en su muerte y su resurrección, y que ahora se manifiesta por la intercesión de nuestro Señor, sea con cada uno de ustedes, por la obra, por el impulso, por el movimiento, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Paz a vosotros, hermanos.